El objetivo de esta presentación es la introducción de lo que se conoce por demanda de trabajo. Específicamente, el objetivo de esta presentación es mostrar la parte introductoria de un modelo de determinación de demanda de trabajo. Específicamente, se analizarán elementos técnicos asociados a la función de producción y la decisión de contratar en el corto plazo. Este modelo básico de demanda de trabajo está basado en el tercer capítulo del texto Labor Economics del autor Borges de la tercera edición. Bien, entonces, primero que todo, la demanda de trabajo se puede entender como una relación entre la cantidad de trabajo demandada por todas las empresas en una industria que utilizan un determinado tipo de trabajo y el salario de ese trabajo. Esto quiere decir que es una relación donde en el eje, por ejemplo, de la ordenada vamos a tener el salario y en el eje de la abscisa vamos a tener el nivel de trabajo demandado. Esta demanda de trabajo, así como otros factores productivos como el capital, es una demanda derivada. ¿Y por qué es una demanda derivada? Porque se deriva, en este caso, la demanda de trabajo, se deriva de la necesidad de los consumidores. Los consumidores necesitan satisfacer, en este caso, sus necesidades y lo que normalmente se traduce en la compra de un bien o servicio. La empresa, a su vez, para poder generar ese bien o servicio, entonces contrata trabajo. Y es por eso entonces que se conoce como una demanda derivada. Y aquí hay un ejemplo donde la demanda de las horas hombres en una panadería van a estar directamente relacionadas, por ejemplo, con cuánto pan se demande. Mientras más pan se demande, lo más probable entonces que también se necesite más mano de obra, es decir, se contraten más personas. Y es por eso que se habla que la demanda de trabajo, así como de otros inputs, es una demanda derivada. ¿Y derivada de quién? De la necesidad de los consumidores. ¿Cuáles son las preguntas que normalmente se asocian a la demanda de trabajo? Primero que todo, ¿por qué las empresas demandan trabajo? ¿De qué depende la cantidad de trabajo que demandan? ¿Qué determina entonces la demanda de trabajo? Bien, em, primero que todo, ¿por qué la empresa demanda trabajo? El objetivo de una empresa no es demandar trabajo per se. El objetivo de una empresa es obtener utilidades, obtener ganancias a través de la venta de un producto o servicio, pero para, en este caso, generar ese producto o servicio, obvio entonces que requieren mano de obra o trabajo. Y esa es la razón entonces por qué la empresa demanda trabajo. El tercer punto indica, está hablando de una sensibilidad, de una elasticidad, dice de qué depende la elasticidad de la demanda de trabajo ante un cambio en el salario. Por ejemplo, ¿por qué hay empresas que cuando se provoca un aumento del salario en el mercado despiden más, por ejemplo, trabajadores que otra empresa? ¿De qué depende esa sensibilidad? Es importante conocerlo porque dependiendo del valor de esa sensibilidad, se pueden, por ejemplo, generar políticas de cambio en salario, como el salario mínimo, y ver, por ejemplo, cuál va a ser el resultado final del mercado. ¿Cuántos trabajadores, por ejemplo, van a dejar de tener trabajo? Por último, y que es una de las preguntas a lo mejor más subjetivas, pero en general tiene una respuesta que es bastante clara, ¿puede el trabajo ser considerado un input igual al resto de los inputs que se usan en las empresas, como el capital, la tierra, la tecnología? En general, la respuesta es no. Toda la literatura empírica indica que trabajar con personas es muy distinto que trabajar con algo inerte, como el capital, la tierra, la tecnología. Y es por eso entonces que de hecho existe la economía laboral que se dedica exclusivamente al análisis de la contratación en este caso, o de la interacción que se provoca entre las empresas o las firmas y las personas. Bien, el modelo de demanda de trabajo que se analiza es un modelo de demanda básico, donde este modelo, obviamente, para que funcione necesita supuestos. Por ejemplo, el primer supuesto indica que la firma es tomadora de precios en el mercado de factores y en el mercado de productos. ¿Cómo se traduce? Esto quiere decir que la firma no es lo suficientemente, por ejemplo, grande para influir el salario al cual le va a cancelar a sus trabajadores, sino que esto se toma como un dato, y tampoco no es lo suficientemente grande, por ejemplo, para influir en el precio al cual ella puede vender el producto en el mercado. Nosotros sabemos que esto es obviamente bastante utópico, porque en la realidad sí puede pasar que las firmas tengan influencia, pero inicialmente en este modelo de demanda, que es bastante básico y que sin embargo no va a entregar muchas respuestas, son supuestos buenos de partida.
Segundo, la firma puede usar sus inputs en cualquier proporción deseada. Esto quiere decir que la tecnología de la firma la vamos a dejar totalmente abierta y generalizada. Y esto quiere decir entonces que la firma decide en qué porcentaje, por ejemplo, de su input corresponde a trabajo, qué porcentaje corresponde a capital u otro, de modo cierto de obtener un cierto nivel de producción. Y por último, que es lo más básico, es que la firma intenta maximizar su beneficio. Así cuando se analizaba el capítulo de oferta, donde al momento de decidir cuánta hora ofrecer, las personas maximizaban su bienestar o su felicidad, la firma al momento de contratar, lo que están haciendo detrás es intentar maximizar sus beneficios. El primer elemento técnico que se analiza dentro de la demanda de trabajo corresponde a la función de producción. ¿Por qué? Porque una vez que se determina cuánta producción se genera, recuerden que se determina en forma automática cuánto trabajo demandar. Entonces, la función de producción sabemos que es una especie de caja negra que describe la tecnología que las firmas usan para producir bienes y servicios. Es decir, que en este caso la firma va a tomar input, que en este caso se va a asumir que son solamente el capital y el trabajo, donde el capital se denota con la letra K, el trabajo se sigue denotando con la letra L, y la firma utiliza estos dos inputs, los mezcla de alguna forma y genera producción. Entonces, la función de producción indica cuánta producción, Q, que se va a hacer entonces de aquí en adelante la notación, que es la cantidad, se genera combinando los inputs L y K. Esto quiere decir que esta relación que está escrita aquí como una forma de igualdad está indicando lo siguiente. El número de unidades producidas, que es Q, va a ser igual a una función entonces que se va a alimentar de dos inputs, L y K. Si en este caso se modifican los inputs, va a generar entonces una variación en la producción. Respecto de esta función de producción, que la anotamos como Q es igual a F de L y K, existen dos conceptos técnicos que son sumamente importantes. Uno corresponde al producto marginal o productividad marginal y el otro al producto medio o productividad media del trabajo. Partamos con el producto marginal. Como indica el nombre marginal, esto sabemos que automáticamente se traduce en un cambio en un delta. Entonces el producto marginal o la productividad marginal, que se denota como eh, PMGL, productividad marginal del trabajo, de esa forma lo leo entonces, se define como el cambio que experimenta la producción en unidades físicas derivado de un cambio en la contratación de un trabajador, manteniendo obviamente constante las cantidades del resto de los inputs, que en este caso es el capital. Es decir, que yo puedo calcular la productividad marginal del trabajo, ver, por ejemplo, cómo varía la producción cuando yo contrato o despido un trabajador, pero manteniendo constante el resto de los inputs, que en este caso es el capital. La productividad marginal, que ya sabemos que se nota como PMGL, entonces va a corresponder a esta razón, delta Q sobre delta L. Esto quiere decir en cuánto varía la producción cuando está variando el trabajo. Recuerden que el símbolo delta implica un cambio. En términos continuos, cuando tenemos y conocemos esta función de producción, sabemos que esto lo podemos calcular como la derivada de Q con respecto a la derivada de L. Esto quiere decir que yo calculo la derivada de Q, cómo cambia la producción cuando cambia L. Y esto en términos también que se usa en bastantes libros, entonces la función de producción derivada con respecto a L y que se denota como F sub L. Y es por eso entonces aquí que la productividad marginal, que se expresa como delta Q dividido por delta L, que es la derivada de Q con respecto a L, lo podemos también expresar como F sub L y aquí el signo es positivo. Esto quiere decir que efectivamente si una empresa está contratando más trabajadores es porque le está generando una producción adicional o de otra forma no lo haría. Y es por eso entonces que la productividad marginal es positiva, FDL es positiva. Y de hecho, la productividad marginal no es otra cosa que la derivada de la función de producción. Por lo tanto, esta productividad marginal del trabajo es la pendiente de la función de producción. Si yo estoy derivando la función con respecto al argumento que L, eso me da entonces la pendiente de esa curva. Esta productividad marginal entonces es creciente con el número de trabajadores, pero hasta un cierto límite. A partir de dicho punto es decreciente. Es decir, que efectivamente nosotros vamos a observar una productividad marginal que es positiva, que está creciendo, va a llegar a una especie de un máximo, luego empieza a decrecer, pero sigue siendo positiva y ya pasando un cierto umbral, de hecho, se podría convertir en negativa. Obviamente ese tramo cuando la productividad marginal es negativa, automáticamente nosotros lo descartamos de nuestro análisis y
esta razón de que la productividad marginal es creciente con un cierto número de trabajadores y luego se torna en decreciente, se debe entonces a la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Recuerden que esa ley nos indicaba que mientras más agregábamos de un factor, mientras el resto de los factores estaba fijo, entonces se provocaba esta disminución en la producción, lo cual entonces se traduce en una productividad marginal del trabajo positiva, pero decreciente. Respecto del producto medio, el producto medio o productividad también media del trabajo, que se denota como PMEL, productividad media de qué? Del trabajo, es la cantidad de productos generado por un trabajador tipo. En términos bastante prácticos, es como una productividad per cápita. Si ustedes se fijan, para poder calcular esta productividad media, hay que dividir la producción, que son unidades, dividido por el número de trabajadores. Como la producción es positiva y como el trabajo es positivo, entonces la productividad media siempre va a ser positiva. ¿Cuál es la relación que se da entre la productividad media y la productividad marginal? Que de inmediato vamos a ver, de hecho, en un gráfico para que quede bastante claro. La productividad marginal va a ser mayor a la productividad media cuando la productividad media esté creciendo, es decir, cuando esta productividad media tenga pendiente positiva. En caso contrario, la curva de productividad marginal se encontrará bajo o será menor que la curva de productividad media cuando la productividad media esté decreciendo, es decir, tenga pendiente negativa. Aquí tengo lo típico que corresponde a un análisis de corto plazo, donde el nivel de capital está fijo. En verde, en el gráfico superior, si ustedes se fijan, tengo la producción en el eje de la ordenada, tengo el número de trabajadores contratados en el eje de la abscisa, y esta relación que es la relación verde, que de hecho voy a pintar un poquito más aquí, esa, corresponde entonces a la función de producción. Esta es una función de producción que es típica y es bien comportada, donde inicialmente crece, alcanza un máximo y luego empieza a decrecer. Y esto recuerden que es la función Q que depende de L y de K, o F que depende de L y de K. Ahora, a partir de esta función de producción, podemos derivar los dos elementos técnicos que sabemos que corresponde a la productividad marginal de L, que no es otra cosa que la derivada de Q con respecto a L, es decir, la pendiente de la función verde, eso va a ser la productividad marginal. Y también podemos calcular la productividad media del trabajo, que también sabemos que no es otra cosa que tomar la producción y dividirlo por L. Desde el punto de vista geométrico, entonces estas dos funciones también la podemos representar en otro gráfico, donde en el eje de la abscisa se sigue manteniendo el trabajo, pero ahora en el eje de la ordenada va a ir la productividad marginal y la productividad media. En este eje recuerden que estamos midiendo unidades físicas, unidades, y en este eje también abajo estamos midiendo unidades. Tanto la productividad marginal como la productividad media se refiere en este caso a unidades físicas. Bien, ¿cómo calculo la productividad marginal del trabajo cuando tengo la función de producción verde? Como indica acá, la definición de productividad marginal es la pendiente de la función de producción en cada punto. Es decir, que a partir de cualquier punto yo puedo ir trazando, por ejemplo, líneas que sean, en este caso, tangentes. Esto quiere decir que rocen la curva de producción, pero sin intersectarla. Y voy viendo la inclinación de esa línea. Si ustedes se fijan, la línea azul se va aumentando su inclinación. Esto quiere decir que la productividad marginal va aumentando. De hecho, en este punto que está aquí, que es una línea recta, que es una tangente, alcanza el máximo y a partir de ese punto, de hecho, la pendiente de esta línea azul empieza a caer. Esto quiere decir que la productividad marginal, que de hecho está acá abajo como una línea azul, inicialmente empieza a aumentar hasta este punto, donde hay un cambio dependiente en la función de producción, que alcanza al máximo la productividad marginal, y luego empieza a decrecer. Y aquí está entonces la ley de los rendimientos marginales de la producción, que me indicaba que la productividad marginal es positiva, pero luego llega a un punto donde se torna decreciente. Y de hecho acá abajo se continuó y se torna negativa. Recuerden que este tramo nosotros automáticamente lo descartamos de nuestro análisis. Tenemos entonces la productividad marginal y ahora la pregunta es cómo derivamos la productividad media. La productividad media, si ustedes ven la definición, no es otra cosa que dividir Q sobre L, es decir, cuánto producto por trabajador. ¿Y eso cómo lo vamos haciendo? Lo vamos haciendo, por ejemplo, si en este punto yo quiero calcular la productividad media, no es otra cosa que mirar la inclinación que tiene en este caso el rayo que parte del origen hasta ese punto. Por ejemplo, la productividad media en ese punto equivale a un cierto nivel. Aquí el rayo va aumentando su pendiente, por lo tanto la productividad media está creciendo.
Y si ustedes siguen haciendo este ejercicio, en cada punto, la productividad media va a seguir creciendo hasta que alcanza un máximo en este punto. Y a partir de ese punto, si ustedes se fijan, ¿qué pasa con la productividad media? Empieza a caer. Entonces, la productividad media la podemos calcular como una especie de envolvente de la función de producción y la productividad media entonces que está acá abajo en rojo, inicialmente empieza a crecer hasta este punto donde la productividad media alcanza su máximo y luego de ese punto la productividad media empieza a caer. Entonces, si ustedes se fijan en estos gráficos de productividad marginal y productividad media, nosotros indicamos que la productividad, por ejemplo, marginal es mayor que la productividad media del trabajo. ¿Cuándo? Cuando la productividad media tiene pendiente positiva o está creciendo. Entonces, cuando productividad media tiene una pendiente positiva. En cambio, lo contrario, esto es, la productividad marginal es menor que la productividad media, que sería el siguiente tramo que está aquí. Si ustedes se fijan, la curva de productividad marginal, que es la azul, está bajo la curva de productividad media. ¿Cuándo? Cuando la productividad media del trabajo tiene ahora una pendiente negativa. Esta es entonces la relación que se da entre la productividad marginal y la productividad media, que nuevamente indico se derivan entonces de la función de producción. Son elementos técnicos que lo estamos analizando porque nos van a permitir a nosotros decidir cuánto o analizar cómo la firma determina la contratación en el corto plazo. Y estos dos elementos entonces son sumamente importantes para poder compararlo y ver en qué tramo entonces la firma va a obtener su máximo beneficio asociado a un cierto nivel de contratación. Para que esto quede más claro, aquí vamos a trabajar con un ejemplo, que es una función de producción que depende en este caso del número de trabajadores empleados. A partir de este cuadro vamos a analizar solamente algunas de las filas donde vamos a ir calculando la productividad marginal, la productividad media y también algo adicional que es muy fácil calcularlo, que es el valor del producto marginal y el valor del producto medio del trabajo. En esta tabla, en la primera columna, tenemos el número de trabajadores empleados, entonces esto es L. En la segunda columna está el número de unidades, que sabemos que es Q. En la tercera columna tenemos el producto marginal o la productividad marginal del trabajo, que sabemos que es delta Q dividido por delta L. En la cuarta columna tenemos el producto medio, que se nota como productividad media del trabajo, y esto no es otra cosa que Q dividido por L. Y posteriormente, en las dos últimas columnas, tenemos el valor del producto marginal y el valor del producto medio. Como la palabra que precede valor, entonces se denota como el valor de la productividad marginal de L, y que no es otra cosa que multiplicar el precio al cual la empresa vende su producto por la productividad marginal del trabajo, y el valor del producto medio es exactamente lo mismo. Valor entonces del producto medio de L es el precio al cual la empresa vende su producto por, en este caso, el producto medio que fue previamente calculado. En este ejemplo, se asume que el precio al cual la empresa vende su producto en el mercado es de 2 pesos por unidad, 2 pesos entonces por unidad, y en base a esta información y teniendo solamente como partida estas dos primeras columnas, podemos derivar todas las columnas que están a continuación. Vamos entonces leyendo primero que todo. La primera fila indica que cuando la producción es cero, entonces el nivel de producto es cero. Cuando el número de trabajadores contratados es cero, el nivel de producción es cero. En la segunda columna indica que cuando el nivel de trabajo empleado, por ejemplo, es de un trabajador, la número de producción que se genera es de 11 unidades. Y, por ejemplo, la última columna se leería que si el número de trabajadores contratados es 10, la producción que se genera por esos 10 trabajadores es 138. Entonces, considerando solamente esas dos columnas como entrada, podemos empezar a hacer el cálculo de todas las siguientes columnas. Partamos con la columna de productividad marginal. En la columna de productividad marginal, aquí hay una línea porque si ustedes se fijan, estamos recién en la primera fila y no hay cambio en el número de trabajadores contratados. Recuerden que esto, la productividad marginal, se deriva de un cambio en la contratación. Por lo tanto, mientras no haya cambio en la contratación, no podemos calcular productividad marginal. Sin embargo, en la segunda fila ya podemos calcular un cambio. ¿Por qué? Porque el número de trabajadores contratados pasó de 0 a 1 y la producción pasó de 0 a 11.
Por lo tanto, este 11 que está aquí, que es la productividad marginal, ¿cómo se calculó? Como delta Q dividido por delta L. La producción, si ustedes se fijan, pasó de 11 comparada con la anterior, que era 0. Esa es la variación que experimentó la producción. Y el número de trabajadores pasó de 0 a 1. Por lo tanto, 1 menos 0. Y esto obviamente, ¿cuánto da? Da 11. La segunda fila, ¿cómo se calcularía? O la tercera fila, se calcularía como la variación en la producción nuevamente, delta Q dividido por delta L. Si ustedes se fijan ahora, la producción al cambiar el número contratado de trabajadores de 1 a 2 pasó de 11 a 27. Entonces esto va a ser 27 menos 11 en el numerador, dividido en el denominador por la contratación actual, que es 2, menos la contratación antigua, que es 1. Y esto obviamente da 16. Y así voy construyendo cada producto marginal asociado, ¿cierto? En este caso a cambios en la número de contratación. ¿Cómo se obtendría, por ejemplo, esta última productividad marginal? Se obtendría como el cambio de la producción, que sería 138, menos la anterior, que es 131, dividido por el cambio en el número de trabajadores, que pasó de 9 a 10. Y esto, al hacer esta comparación, da 7. Miremos la curva de productividad marginal, o cierto, esta columna de productividad marginal. Si ustedes se fijan, inicialmente empieza a crecer, pasó de 11 a 16 a 20, y luego empezó a crecer 19, 17, 15, 13. Y aquí está entonces la ley de los rendimientos marginales positivos, pero decreciente. La curva de productividad media se calcula en forma más o menos análoga, siguiendo ahora obviamente la fórmula de productividad media, que es Q dividido por L. Obviamente en la primera fila no hay productividad media porque no tengo trabajadores y no tengo producción. Sin embargo, en la segunda fila, ¿esto a cuánto equivale? Sería Q dividido por L. En esta fila, la producción sabemos que es 11 y el número de trabajadores contratados es 1. Por lo tanto, la producción media es 11. Y así lo voy haciendo fila a fila. Por ejemplo, en esta última fila, ¿cómo lo calculo? Nuevamente Q dividido por L. Aquí la producción es de 138 y eso está asociado a 10 trabajadores. Obviamente esto nos da 13,8. Si ustedes se fijan, la productividad media, empezando por etapas baja contratación, empieza a aumentar 11, 13,5, 15,7, alcanza un máximo en 16,6 y luego empieza a decrecer. Entonces aquí están los tramos donde la productividad media tiene pendiente positiva y luego una pendiente negativa. Ahora, los valores de la productividad marginal no es otra cosa que tomar entonces las columnas de productividad marginal y multiplicarla por el precio. Por ejemplo, ¿cómo apareció este 22? Recuerden que esto es P por la productividad marginal del trabajo. El precio sabemos que es 2, la productividad marginal en esta fila ya fue calculada y sabemos que 11, y esto obviamente nos da 22. El último elemento acá abajo sería entonces P por productividad marginal del trabajo. El precio es 2, la productividad marginal en este punto ya fue calculada y sabemos que es 7, por lo tanto el valor de la productividad marginal es 14. Y si ustedes comparan la columna de productividad marginal con el valor de la productividad marginal, no es otra cosa que una amplificación de la primera columna. Es como multiplicar toda la columna productividad marginal por una constante, que en este caso es el precio y que sabemos que es fijo. La empresa estamos asumiendo que no puede influenciar ese precio, por lo tanto se mantiene fijo. El valor de la productividad media se construye de forma totalmente análoga, pero obviamente utilizando los valores de la productividad media. Por ejemplo, como aparece este 27,6, no es otra cosa que el precio por la productividad media del trabajo. En este caso el precio es 2. La productividad media en este punto sabíamos que era 13,8. Y esto entonces me da como resultado el valor de la productividad media, que equivale a 27,6. Esa entonces es la forma en la cual se fue construyendo cada una de estas columnas. Con estas columnas, de hecho, podemos construir estas relaciones técnicas que mostramos acá. Podemos construir la función de producción y podemos construir la productividad marginal y productividad media del trabajo. Aquí, por ejemplo, tengo en el eje de la ordenada la producción, en el eje de la abscisa tengo el número de trabajadores y, por ejemplo, fui construyendo, por ejemplo, cuando es 0 el número de trabajadores, 0 la producción. Cuando el número de trabajadores, por ejemplo, era 1, la producción era de 11. Entonces, en este gráfico aquí está el 1, aquí está el 11 y así sucesivamente. Luego que tengo todos los puntos identificados, lo uno, y esto equivale entonces, esta función azul, equivale a la función de producción. Q entonces igual a F, que depende de L y de K.
Hasta el momento el capital se mantiene fijo. Y una vez que derivamos esta función de producción, que era la segunda columna, donde me daba la producción asociada a cada nivel de trabajo, podemos derivar las productividades media y productividad marginal. O sea que en este eje estoy midiendo ahora la productividad marginal y la productividad media. Y aquí tengo nuevamente el número de trabajadores. Entonces esta línea azul más oscura equivale a la productividad marginal del trabajo, que ya nosotros la derivamos, y la productividad media del trabajo. Y aquí entonces se dan estas dos relaciones que también habíamos descrito en forma general. Ahora utilizando el ejemplo con estos números, podemos entonces nuevamente asegurar que efectivamente la productividad marginal en etapa inicial es creciente, alcanza un máximo, luego empieza a disminuir. Ley del rendimiento marginal es decreciente. Y también tenemos una productividad media que inicialmente crece, alcanza un máximo y cambia pendiente a negativa. Y tenemos nuevamente la comprobación también de que la productividad marginal del trabajo es mayor, si ustedes se fijan, es mayor que la productividad media en este tramo, cuando la productividad media tiene pendiente positiva. Y cuando es menor, y aquí ya cierto está bajo la productividad media, cuando la productividad media tiene pendiente que es de tipo negativa. Una vez que ya conocemos y entendemos de dónde vienen los conceptos de productividad marginal y productividad media del trabajo, recién estamos en condiciones del último objetivo de esta clase, que es ver entonces la decisión de contratación de una firma en el corto plazo. En el corto plazo, recuerden que en economía no es un periodo de tiempo específico, sino que se identifica más bien el corto-largo plazo respecto a la capacidad que tiene la firma de alterar todos sus factores de producción. Cuando estamos en el corto plazo, es un periodo en el cual la firma no puede modificar su nivel de capital. Es decir, el tamaño de la planta, los equipos físicos permanecen totalmente fijos. Lo único que puede cambiar en el corto plazo es el trabajo. Y es por eso entonces que en el corto plazo nosotros denotamos el capital con una barra, que sería esto, lo cual indica entonces que el input capital va a permanecer fijo. ¿Y por qué esto ocurre? Porque en el corto plazo se asume que para una firma es muy difícil o muy costoso cambiar rápidamente los niveles de inversión asociado a capital y es más fácil entonces mover el otro input que el trabajo y es por eso que en el corto plazo el capital permanece fijo y el trabajo es de tipo variable. Tanto que estemos en el corto o en el largo plazo, sin embargo, la firma lo que va a hacer, recuerden, es intentar maximizar su beneficio o su utilidad. Esto se denota en la mayoría de los textos con la letra pi y entonces va a corresponder a la diferencia que existe entre el ingreso total y el costo total. O sea, pi es la diferencia que existe entre el ingreso total y el costo total de una firma. Y lo que hace entonces la firma es maximizar esta diferencia. Y es por eso que aquí está escrito, maximizar pi, que es la diferencia entre ingreso total y costo total, con respecto a la variable que puede modificar la firma en el corto plazo, que es el nivel de contratación L. El ingreso total de una firma no es otra cosa que multiplicar la producción o cuántas unidades en este caso se generaron en un periodo por el nivel de precio. Por lo tanto, el ingreso total se puede descomponer como P por Q, que es lo que está escrito aquí, y el costo total, recuerden que es el costo de remunerar tanto el trabajo como el capital. El costo del trabajo se denota en este caso como W por L, donde W es la tasa salarial. Por ejemplo, cuánto se le paga por persona, cuánto se paga por hora. Y el costo del capital se denota como R, ese sería el precio entonces del capital, y eso se multiplica por el nivel de capital que está fijo, que es K. Entonces, lo que está dentro de este paréntesis no es otra cosa que el costo total que tiene que desembolsar una firma en el corto plazo. Recordemos también que el nivel de producción Q es una relación técnica a través de una función de producción donde se mezcla capital y trabajo. Y es por eso que aquí P por Q se reemplazó directamente por esta función. Una vez que tenemos este problema, recuerden que la firma lo que intenta entonces es maximizar esta función eligiendo el número de trabajadores y para esto va a tener que plantear dos condiciones. La condición necesaria de primer orden y la condición suficiente de segundo orden. La primera condición, que es la primera derivada de la función con respecto al argumento, que en este caso es el trabajo, me da, recuerden, un punto crítico, que no necesariamente me define un máximo o un mínimo. En cambio, la condición suficiente segundo orden me va a indicar si lo que estoy analizando es un máximo o un mínimo.
La condición necesaria de primer orden, voy a escribir nuevamente aquí la función pi, recuerden que era entonces p por f, que depende de L y de k, menos el costo total, que el costo total está descompuesto entonces en el costo del trabajo, y el costo de, perdón, es un R, el costo del capital, que en este caso es menos R por K. Entonces, la primera derivada de la función de, en este caso, a maximizar, que es pi con respecto a L, va a ser lo siguiente. Esa función, si ustedes se fijan, donde haya un L tengo que practicar la derivada, este precio se mantiene fijo, el L está dentro de esta función y yo sé que esto va a ser la derivada de f, entonces con respecto a L. Luego L aparece aquí en el costo y la derivada W por L con respecto a L sabemos que es en este caso simplemente W. Aquí no hay L, por lo tanto eso es cero. Y recuerden que la condición necesaria de primer orden nosotros la igualamos a cero para obtener el punto crítico. De F a de L no es otra cosa que es cómo varía la producción cuando varía L, y eso sabemos que es la productividad marginal. O sea que esto lo podemos expresar simplemente como P por la productividad marginal de L menos W igual a cero, o por notación simplemente esto como F sub L menos W igual a cero. Son totalmente análogas, con distinta notación. De la primera condición, entonces, o de esta condición necesaria de primer orden, yo puedo despejar este W hacia la derecha y me queda que P por F de L es igual a W. Pero en la parte de la derecha, o la izquierda, perdón, estoy multiplicando el precio por la productividad marginal. Y nosotros, de hecho, eso lo habíamos calculado y sabemos que cuando multiplicamos el precio por la productividad marginal, nos da el valor de la productividad marginal. Es decir, que a partir de la primera condición, yo estoy estableciendo que el valor de la productividad marginal del trabajo tiene que ser igual al salario. Esto, lo que me está indicando entonces esta primera condición, indica que en el corto plazo, una firma maximizadora de beneficios va a contratar trabajadores hasta el punto en que el valor de la productividad marginal del trabajo, que es P por FDL, es igual a la tasa salarial, que es WD. Eso entonces sería como el primer punto de partida al momento de decidir cuánto una firma contrata en el corto plazo. Recordemos que el valor de la productividad marginal es, digamos, en cuánto se incrementa el ingreso total de la firma cuando yo contrato a un trabajador adicional. Por ejemplo, si al contratar a un trabajador adicional, ese trabajador adicional me genera 2 unidades de producto y el precio de mercado es 2, entonces quiere decir que cuánto ingreso adicional está ingresando a la firma, 4. Eso entonces corresponde al valor de la productividad marginal. Em, Otra cosa importante, notar que la curva del valor de la productividad marginal tiene la misma forma que la curva de productividad marginal. Eso también es fácil de ver. Aquí, por ejemplo, esto era la productividad marginal y el valor de la productividad marginal de L, no es otra cosa que multiplicar P por productividad marginal de L. Es decir, sería, por ejemplo, tomar esta curva, que es la productividad marginal, multiplicarla toda por un valor constante. Esto quiere decir entonces que para calcular, por ejemplo, el valor de la productividad marginal va a tener la misma forma que la productividad marginal, pero va a estar sobre ella, va a estar desplazada y la diferencia es constante y equivale al precio. En forma análoga, también se puede obtener la curva del valor de productividad media, producto medio, que no sería otra cosa que multiplicar P por la productividad media. Entonces, son dos funciones que básicamente se desplazan hacia arriba en el valor del precio del producto. Bueno, hasta el momento tenemos lista la condición necesaria de primer orden, pero recuerden que también hay que calcular o, en este caso, analizar la condición suficiente de segundo orden, de modo a asegurarnos que estemos en un máximo. Y esta condición de segundo orden, para asegurarnos que estamos generando un máximo de beneficio, me indica que la segunda derivada de la función de beneficio con respecto a la segunda derivada del trabajo tiene que ser en este caso menor que cero. De esa forma entonces nosotros garantizamos un máximo en un mínimo. Recordemos que la primera derivada, para utilizarla, se calculó entonces que P por FL menos W igual a cero. Esa es la primera derivada. La segunda derivada, entonces, la segunda derivada de pi con respecto a la segunda derivada de L, va a ser lo siguiente, va a ser tomar la condición esa de primer orden y volver a derivarla. Por ejemplo, aquí el precio se sigue manteniendo fijo, pero ahora, ¿dónde aparece L? La única parte donde aparece L es aquí en F de L, ¿cierto? Esto también sigue dependiendo de L y de K. Por lo tanto, esto va a ser P por la segunda derivada, que sería F sub LL. Aquí ahora el salario desaparece porque no hay ningún L. Y esto, para que nosotros aseguremos que estamos en la presencia de un máximo, tendría que ser menor que cero, que es lo que se estableció aquí.
P por F de LL menor que cero. El precio es positivo, por lo tanto, la única forma en la cual nosotros podamos garantizar que esta segunda condición se cumple es que F de LL sea negativo. ¿Y qué es lo que es F de LL? No es otra cosa que la derivada de la función de producto marginal, es decir, es la pendiente de la función de producto marginal. Y esto que me está indicando entonces que para que la segunda condición se cumpla, tenemos que estar en un tramo donde la productividad marginal tenga pendiente negativa. Esto implica que entonces el producto marginal del trabajo debe tener pendiente negativa. Es decir, que a mí no me sirve el tramo donde la función o la productividad marginal está decreciendo, sino que me sirve el tramo donde la productividad marginal esté decreciendo. Entonces, mezclando ahora la condición uno y 2, se deduce que en el punto óptimo de contratación, es decir, donde se provocan los beneficios máximos, la ganancia marginal que se deriva de la contratación de un trabajador adicional debe ser igual a su costo de contratación. Esa es la condición uno. Pero además, esta ganancia adicional, que es el valor de la productividad marginal, no es suficiente para contratar otro trabajador. Es decir, que alcanzamos justo el valor del salario y porque si quisiéramos contratar más y el salario cierto es fijo, estaríamos perdiendo adicional más que ganando un adicional. Bueno, ahora, el hecho que eventualmente esta productividad marginal disminuya, como explicamos anteriormente, se debe a la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Y esto básicamente se define o está definido bajo el supuesto del que el nivel de capital está fijo en el corto plazo. Entonces, ¿cómo interpretaríamos esta ley de los rendimientos marginales decrecientes? Es que los primeros trabajadores efectivamente pueden incrementar la producción significativamente, se van a especializar en ciertas actividades. Pero si yo tengo, por ejemplo, un galpón donde tengo dos máquinas, máquina uno, máquina 2, y cierto, inicialmente tenía estos trabajadores, efectivamente, aumentar un poquito más trabajadores, van a poder seguir utilizando las máquinas, pero si yo incremento infinitamente el número de trabajadores y esto está fijo, el galpón y las máquinas están fijas, obviamente que se van a entorpecer y de hecho la producción en vez de empezar a crecer, va a empezar en este caso, a caer. Y es por eso entonces que cuando en el corto plazo tenemos un nivel de capital está fijo, y vamos agregando más unidades de trabajo o más trabajadores, la productividad marginal efectivamente va a ser positiva hasta un cierto nivel y luego va a empezar a caer. Aquí tengo el gráfico de los valores de la productividad marginal y los valores de la productividad media, que recordemos ahora esta que equivale de hecho a estas dos columnas que calculamos, y esto como tenemos el precio de por medio ya no son unidades físicas, sino que está medido en pesos o en dólares o en la unidad monetaria correspondiente. Entonces, ¿qué estoy mostrando en el gráfico que acabo de ver? Son estas dos columnas, donde es básicamente desplazar tanto el producto marginal y el producto medio, amplificándolo por el precio, que en este caso asumíamos que era 2 pesos por unidad. Esto quiere decir que entonces, en este punto, yo tengo el gráfico de el valor de la productividad marginal y el valor de la productividad media. Entonces, este es el valor de la productividad marginal del trabajo y este es el valor de la productividad media del trabajo. Bien, ahora entonces en el eje de la ordenada no son unidades físicas, no es Q, sí que no en este caso es simplemente valores monetarios, y en este eje de acá sigue estando presente entonces los trabajadores. Bueno, primero que todo, recordemos que la primera condición necesaria de primer orden, la condición necesaria de primer orden, me indicaba que la empresa va a contratar hasta donde el salario sea igual al valor de la productividad marginal del trabajo. Es decir, que, por ejemplo, si esta línea que está más, ¿cierto?, gruesa, es el valor de la productividad marginal, en cada punto donde ese valor de la productividad marginal sea igual al valor, al salario, entonces va a ser un punto de contratación óptimo para la firma. Va a ser un punto crítico donde eventualmente podemos maximizar, en este caso, los beneficios. Pero la condición suficiente de segundo orden me indicaba que esto va a ocurrir cuando f de LL sea menor que cero. Es decir, cuando la productividad marginal tenga pendiente negativa. Y decir que la productividad marginal tiene pendiente negativa es lo mismo a señalar que el valor de la productividad marginal es pendiente negativa. Por ejemplo, en este tramo primero que está aquí, el valor de la productividad marginal tiene pendiente positiva.
aquí la pendiente es 0, y luego la pendiente es negativa. Es decir, que mezclando la condición necesaria de primer orden y la condición suficiente de segundo orden, de inmediato ya eliminamos un tramo donde la empresa no va a contratar. Es decir, que la empresa va a contratar según lo que acabamos de ver de este punto en adelante, el punto que estoy marcando en amarillo. ¿Y por qué? Porque el tramo relevante, de acuerdo a la segunda condición, a la condición suficiente de segundo orden, que me indica que tiene que tener pendiente negativa. Para ver entonces operativamente cómo funciona la decisión de contratar, inicialmente vamos a asumir que la empresa enfrenta un salario por trabajador que va a ser igual a 22 pesos. Entonces, por ejemplo, si me voy a la tabla, que aquí también es más fácil verlo, si el salario, por ejemplo, del trabajo es de 22 pesos, de acuerdo a esta información nueva que tenemos por trabajador, nosotros sabemos que la condición necesaria de primer orden me indica que la firma va a contratar hasta donde el salario entonces es igual al valor de la productividad marginal de trabajo, y esto implica que va a contratar hasta que el valor de la productividad marginal del trabajo es 22. Si yo empiezo a mirar la columna de valor productiva de la productividad marginal, aquí está el 22, por lo tanto, este punto, ¿cierto?, se satisface la condición necesaria de primer orden, y aquí también está el 22. Por lo tanto, tengo dos puntos posibles donde se cumple la condición necesaria de primer orden. En el primer caso, se cumple contratando a un trabajador. En el último caso, se cumple contratando a 8 trabajadores. Esto quiere decir que si yo me voy aquí a la función, cuando el salario entonces es de 22, yo podría tener dos potenciales candidatos para contratar. Puedo contratar un L igual a 1, y cierto, y si se satisface la condición que el valor de la productividad marginal es 22, y lo mismo ocurre cuando L es igual a 8. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre el punto L igual a 1 y el punto L igual a 8? Que solamente en el segundo punto, cuando L igual a 8, se cumple la condición suficiente de segundo orden, que es que la productividad marginal tenga pendiente negativa, que es el tramo, en este caso, que yo marqué con amarillo. En el primer tramo tiene pendiente positiva, por lo tanto no se cumple la condición necesaria de primer orden. Es decir, que una empresa maximizadora de beneficios, cuando tiene un salario de 22, va a contratar, ¿dónde? Va a contratar entonces cuando el número de trabajadores es igual a 8. Es entonces un punto de la función de demanda de trabajo de la firma. De hecho, cuando, por ejemplo, si la firma, si nosotros nos equivocamos y nos olvidamos la condición suficiente condición suficiente de segundo orden y quisiéramos calcular los beneficios, ocurriría lo siguiente, para que nos demos cuenta que es súper importante la condición necesaria de primer orden. Primero calculemos los beneficios, por ejemplo, si nosotros nos equivocamos y contratamos, por ejemplo, un trabajador. Y obviamente sabemos que el precio es 2 por unidades, y también sabemos que el salario es de 22 pesos. ¿Qué ocurriría en este caso? En este caso ocurriría que el beneficio entonces se calcularía de esta forma. Pi, sabemos que la diferencia entre el ingreso total y el costo total. El ingreso total va a ser P por Q. Sabemos que el precio es 2. En el primer punto, ¿cuántas unidades se producen? Es 11. Y menos el costo total. Y el costo total, recordemos que es W por L. Sabemos que W es 22. ¿Cuántos trabajadores contrataríamos en este punto? Contrataríamos 1. Y también tenemos que agregarle el costo del capital, que no lo conocemos, lo único que sabemos que está fijo. Si yo hago el cálculo de esta expresión, simplemente me va a quedar, bueno, aquí L, ¿cierto?, lo contratamos igual a 1, por lo tanto, al hacer esta diferencia, me queda simplemente que va a ser menos R por K. Y este es un número que es negativo, y de hecho equivale a los costos fijos. Es decir, que si yo por algún motivo me olvidé de la condición suficiente de segundo orden, que me indica que yo debo contratar donde la función de productividad marginal tiene pendiente negativa, estaría perdiendo. En cambio, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando calculamos la función, pero ahora asociado a donde se satisface la condición suficiente de segundo orden? Es decir, cuando en este caso L igual a 8, va a ocurrir lo siguiente. En este caso, cuando L igual a 8, los beneficios van a ser P por Q, que nuevamente aquí va a ser 2, que es el precio, por la cantidad que se produce en ese punto, que son 122 unidades, menos W por L. W, recordemos que es 22. L, en este punto se están contratando 8 trabajadores, y más el costo fijo, que es R por K. Si yo hago esta diferencia, voy a obtener entonces que esto va a ser 68 menos R por K.
donde esta parte, ¿cierto?, del costo fijo. Y si ustedes se fijan aquí, yo de hecho perdí automáticamente, tenía una pérdida porque este signo negativo, y esto dependiendo del tamaño del costo fijo, ¿cierto?, podría ser positivo o de hecho va a ser menos que esta pérdida. Por lo tanto, efectivamente estoy maximizando los beneficios o minimizando la pérdida contratando a 8 trabajadores. ¿Y por qué? Porque en ese punto se cumple la condición suficiente de segundo orden. Esto quiere decir que cuando tengo un salario 22, tengo un precio del producto que es 2, este punto es el punto relevante porque estamos en un tramo donde la función de productividad marginal tiene pendiente negativa. Bien, ahora, ¿qué sucede con la decisión anterior que acabamos de ver si el salario, por ejemplo, ahora sube a 38? Bueno, hay que seguir la regla. Entonces, si yo me voy a las columnas que están acá, nuevamente tengo que buscar donde el nuevo salario, pongamos el salario inicial 22, salario inicial 1 va a ser 38, y busco entonces dónde se provoca esta igualdad. Y yo veo entonces que aquí se empieza a buscar donde el salario igual a la productividad media, el valor de la productividad marginal, perdón, estoy en este punto. Aquí se satisface la condición necesaria de primer orden. Y además se satisface la condición suficiente de segundo orden. Es decir, que cuando el salario es 38, esta empresa, siguiendo las dos reglas que hemos visto de condición necesaria de primer orden y condición suficiente de segundo orden, ¿cuántos trabajadores contrataría? Contrataría en este caso 4 trabajadores. Es decir, que si me voy a este gráfico de acá, ahora cuando el salario pasa de un salario 22 a un salario de 38, da la impresión entonces que en este punto la empresa, ¿cierto?, estaría maximizando beneficios porque se cumplen ambas condiciones. Tengo primero que todo salario que es 38 igual al valor de la productividad marginal que es 38 y además estoy en el tramo donde efectivamente la productividad marginal tiene pendiente negativa. Es decir, que ese punto y ese punto serían parte de la función, en este caso, de productividad marginal de demanda de trabajo, perdón, de la firma. Sin embargo, en el punto cuando L igual a 4 y cierto, se satisfacen ambas condiciones, vamos a ver que ocurre lo siguiente. Si yo calculo la utilidad, entonces de L igual a 4 y salario igual a 38, miren lo que pasa. Si yo calculo esto, me queda entonces que el beneficio, que es ingreso total menos costo total, va a ser lo siguiente. Va a ser 2, que es el precio del producto. Veamos entonces cuánta producción se genera con 4 trabajadores. Con 4 trabajadores se genera una producción de 66 unidades. Por lo tanto, aquí el cálculo del ingreso total sería 2 por 66 menos W por L, que es el primer costo total, que va a ser entonces W 38 por L, que es 4, y más el costo del capital, que es R por K. Si yo hago este cálculo, me quedaría que pi va a ser igual a menos 20 y menos R por K. Y aquí se provoca algo que es bastante o que hace bastante ruido. Estoy satisfaciendo la condición necesaria de primer orden y la condición suficiente de segundo orden. Sin embargo, de acuerdo a esto, tengo un beneficio que es menor que cero. Y de hecho estoy perdiendo más que los costos fijos, porque miren, el costo fijo era este tamaño y a esto le estoy agregando algo que es negativo y que es menos 20. Por lo tanto, no tiene mucha lógica, ¿cierto?, que yo, con el objetivo de generar un cierto nivel de producción, pierda más que los costos fijos. Cuando yo pierdo los costos fijos solamente, los costos fijos los pierdo cuando yo decido, por ejemplo, cerrar la empresa. Esto quiere decir que yo decidí no generar producción, lo cual obviamente me ahorra los costos variables, que es el costo del trabajo, pero pierdo los costos fijos. Y en este caso estoy perdiendo más que los costos fijos. Entonces, esta es una situación que nuevamente tenemos que analizar y de hecho vamos a descubrir que tenemos que añadir una nueva condición para que se provoque un máximo. Y esto entonces se debe a la incorporación y el análisis de los costos fijos y costos variables y algo que se conoce como punto de cierre. Veamos entonces cómo vamos a analizar esta tercera condición que realmente me va a garantizar un máximo en el corto plazo. En el corto plazo, la firma operará mientras logre cubrir sus costos variables. Los costos fijos son inevitables. Por ejemplo, si yo tengo una bodega y esa bodega la estoy arrendando, independiente si yo produzco o no, yo tengo que pagar el costo de esa bodega. Es un costo fijo, por lo tanto inevitable. ¿Qué es lo que la empresa se puede ahorrar en el corto plazo? La contratación y el pago del salario. ¿Y cómo lo hace? Obviamente reduciendo a cero el nivel de contratación. Es decir, que la firma operará siempre y cuando obtenga al menos lo mismo que si no lo hace. Esto implica lo siguiente. Yo digo,
la producción es cero, o qué pasa, por ejemplo, cuando la empresa decide producir cero, esto implica entonces que el nivel de contratación es cero. Por lo tanto, ¿a cuánto equivalen los beneficios cuando la empresa produce cero unidades? Va a ser P por Q menos el costo variable menos el costo fijo. Esto obviamente es un cero, el nivel de contratación es cero, y por lo tanto me queda P por cero menos WP cero menos el costo fijo. Por lo tanto, si la empresa decide cerrar en el corto plazo, va a obtener una pérdida que va a ser el tamaño del costo fijo menos el costo fijo, que sería, por ejemplo, en el caso que estaba yo indicando, el arriendo de la bodega. Si la empresa mensualmente, por ejemplo, arrendaba la bodega en 800.000 pesos, eso quiere decir que si la empresa cierra, ese costo fijo es inevitable y va a tener que pagar el arriendo de esa bodega. Por lo tanto, pierde el costo fijo. En el caso que la empresa quiere producir una cantidad positiva, luego entonces, si una firma produce cero unidad y pierde el costo fijo, la empresa va a decidir o va a, en este caso, decidir generar una producción positiva o generar unidades positivas mayor que cero, solo si sus beneficios son mayor o iguales que en este caso la pérdida. Porque obviamente si ocurre lo contrario, a la empresa le conviene no producir. Si la empresa va a generar una producción positiva y pierde más que los costos fijos, es obvio entonces que en este caso no va a generar producción. Entonces, siguiendo esta desigualdad, el beneficio que es P por Q menos W por L menos el costo fijo tiene que ser entonces mayor o igual que el menos el costo fijo, que sería la pérdida. Si ustedes se fijan, los costos fijos aquí se anulan y me quedaría que P por Q, si esto lo paso hacia la derecha, tiene que ser mayor o igual que W por L. Pero en este caso yo puedo pasar el L dividiendo y me quedaría que P por Q dividido por L tiene que ser mayor o igual que W. Esto quiere decir que esto que está aquí, que sabemos que la primera parte equivale a la productividad media del trabajo y está multiplicado por P, no otra cosa que el valor de la productividad media tiene que ser entonces mayor o igual que el salario. Esto quiere decir que hasta el momento una empresa va a decidir producir cuando se satisface la condición necesaria de primer orden, se satisface la condición suficiente de segundo orden, pero además se satisface entonces esta nueva condición y que es que el valor de la productividad media tiene que ser mayor o igual que el salario. En caso que esto no se satisfaga y se satisfagan solamente las condiciones iniciales que yo mostré, la empresa le conviene cerrar. De hecho, si se da lo contrario, el punto cierto, de hecho que está marcando aquí esta desigualdad, se conoce como punto de cierre. Es decir, que si en algún momento el valor de la productividad media es menor que el salario, a la empresa le conviene, en términos prácticos, mejor cerrar. Eh, Recordemos que la primera condición necesaria de primer orden me indicaba que W tenía que ser igual al valor de la productividad marginal del trabajo. Y ahora me está indicando esta nueva condición, que es la condición, en este caso, de punto de cierre, que W también tiene que ser, además, en este caso, menor o igual que el valor de la productividad media del trabajo. Productividad marginal del trabajo, pero me equivoqué aquí, este es productividad media. Valor entonces de la productividad media del trabajo. Entonces, siguiendo esta lógica, si W tiene que ser igual al valor de la productividad marginal del trabajo y W tiene que ser menor o igual que el valor de la productividad media del trabajo, entonces se verifica como combinación de la primera condición necesaria del primer orden y esta de cierre que el valor de la productividad marginal del trabajo tiene que ser menor o igual que el valor de la productividad media del trabajo. Es decir, que tiene que ser en un tramo donde la curva de valor productividad marginal tiene que ser menor que el valor de la productividad media. Es decir, si yo me voy a este punto, por ejemplo, efectivamente en el tramo amarillo se cumplía la condición, en este caso, suficiente de segundo orden. Sin embargo, ahora me está indicando que el valor de la productividad marginal del trabajo tiene que ser menor o igual que el valor de la productividad media del trabajo. Productividad media del trabajo. Y en este tramo que era amarillo, de hecho no se cumple, aquí en esta primera sección, que sería de aquí hasta aquí. ¿Y por qué? Porque en este tramo el valor de la productividad marginal excede el valor de la productividad media. Por lo tanto, si seguimos ahora esta nueva regla, este tramo entonces también queda descartado, o lo descartamos automáticamente, y solamente la demanda de trabajo va a ser este tramo, donde efectivamente se cumple la condición necesaria de primer orden, se cumple la condición de suficiente segundo orden, pero además se satisface entonces que el valor de la productividad media es mayor que el valor de la productividad marginal.